Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya en este tercer domingo de noviembre, ya muy cerquita de ese ansiado puente de la Constitución, y con frío en las calles y en algunos puntos de España parece que por fin ya es invierno, cosa que se agradece porque casi un preinicio de Navidades con veintitantos grados no tiene sentido. Eh, de economía y vamos a hablar de temas importantes, pero en primer lugar, permitidme que mande un abrazo cariñoso a Víctor Pérez y a Tina Rodríguez, alcaldesa de... Ella es alcaldesa de Fregenal de la Sierra, de uno de los pueblos que tiene el mejor jamón de España, o sea, jamón de 5 jotas de bellota y esas cosas, pues Tina tiene una pequeña intervención quirúrgica y por eso Víctor no puede estar. Pero como es de casa, le mandamos nuestro cariño y le deseamos que se recupere pronto. Miguel Ángel Paniagua está sufriendo las incidencias de la Renfe. O sea, Renfe tenía que haberle sacado de Madrid a su hora, pero resulta que va con media hora de retraso a Palencia, y eso que todavía no ha empezado a nevar por ahí. Mucho ave, pero en vez de ave parece la chocolatera de Guernica. Así que hoy vamos a hablar, por un lado, con Miguel Cornejo y con Santi Sánchez. Buenos días a los dos. Buenos días, Eugenio. Buenos días. Pues vamos a ver, vamos a hablar pues de lo que está en boca de todos en España. Tenemos nuevo gobierno, tenemos nuevos ministros, exactamente nueve ministros nuevos, 12 mujeres, pero ¿qué pasa en economía? ¿No se mueven las cosas por falta de personal o porque están todos esperando a ver qué ocurre con Nadia Calviño, con el Banco Europeo de Inversiones? ¿Qué opinas tú de eso, Santiago? Bueno, las cosas sí empiezan a moverse porque además no les queda otro remedio. Empezando por el primer paso de tramitación de los presupuestos, que es la orden ministerial, que se aprobó en el Consejo de Ministros de esta semana, pues para ya arrancar lo que es la elaboración de los presupuestos generales del Estado, que tienen que garantizar además el cumplimiento del déficit del 3% porque nos hemos comprometido en el plan presupuestario, ese plan presupuestario que ya sabemos y que Europa ya nos ha advertido que sí, nos da el visto bueno, pero que ya está desfasado. Entonces, esto es lo primero que ha ocurrido, pero no Ha son muchas las advertido antes y materias. lo ha vuelto a advertir esta semana, justo cuando se estaba jurando los cargos por parte de los ministros, ¿no? Sí, sí, porque lo que la Comisión Europea ha evaluado es pues, ese plan presupuestario, pero claro, desde que se envió ese plan presupuestario hasta toda la negociación. Desde octubre eh, hasta ahora. Claro, de la investidura de Sánchez y los compromisos que ha adquirido, pues evidentemente, y así lo advierte también la Comisión Europea, pues que posteriormente tendrá que evaluar todo, cuando lleguen los presupuestos, pues todo, el conjunto y además las advertencias que ha hecho pues de las vulnerabilidades y la fragilidad de la economía española con la deuda y con el déficit. Entonces, pues son retos. Este gobierno tiene en el área económica muchos retos. Tiene que corregir la política fiscal, tiene que también intentar devolver el poder adquisitivo a las familias. Tenemos el Si te tema de la parece, condonación de vamos la a ir deuda. hablando de eso a lo largo del programa, pero por cerrar la ronda y empezar un poco de tertulia, Miguel, lo curioso es que mantiene a Nadia Calviño. Está por ahí José Luis Escrivá, que podría ser un posible sustituto. Ojalá lo confíe. Asciende a María Jesús Montero, la de Hacienda, a vicepresidenta del gobierno, y luego nos encontramos con la sorpresa de que Isabel Sánchez, la que ha sido hasta hace poco portavoz del gobierno, resulta que le dan el Ministerio de Vivienda. Por otro lado, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pues ya ha empezado a hablar de subida del salario mínimo interprofesional. Pero, a ver, ¿no da la sensación de que Sánchez no tiene banquillo para poder cubrir puestos? Muy particularmente el hecho de que una posible ministra que vaya a ascender a un puesto como el Banco Europeo de Inversiones siga en el gobierno
es porque tienen que ajustar con lima, con lija o con lo que sea el presupuesto para que Bruselas les deje dar coscorrones. A mí de verdad que me llama mucho la atención los ministros y los ministrables. Es decir, parece como tú dices que no tuviera cantera. Es que hasta Zapatero tenía ministros de mayor fuste que estos, señoras y señores. Son gente, pues, con dos salvedades. Escriba, evidentemente, que es una persona de primera fila y está haciendo cosas que no se sabe por qué, porque es una persona que ya sabéis que cuando estuvo en la IREF hizo o pilotó unos análisis que daba gusto leerlos y luego le han, no sé cómo decirlo de modo amable, le han neutralizado completamente en los ministerios y ahora, pues, más parado todavía. El Masaiz, que ya es la otra que creo que no has mencionado, la que va a ser ministra de Seguridad Social, que es una persona de las competentes relativamente. ¿Cómo será para que sea de las competentes relativamente? Es una asesora fiscal. Ya, 25 años de asesoría ¿Esa es la fiscal. Navarra? Sí. A ver, tiene su máster en ¿Cómo práctica se llama? Que política. tú la conoces muy bien. Bueno, tanto como muy bien. Esta persona, como ya sabes, esta fue la candidata del PSN la última vez, el Massainz, en Pamplona. Es una persona muy del círculo de Cerdán y, como diríamos, es oficialista hasta niveles curiosos. La utilizaron para quitarse de en medio a Maite Sporrin, que era la anterior candidata o la anterior cabeza del PSN en Pamplona, que era vista como demasiado colaboracionista con UPN. Era la que no les hizo una moción de censura, la que es verdad que les hacía oposición, pero no les seguía la cuerda a los nacionalistas. Y la quitaron y cuando la quitaron vimos las orejas al lobo pensando, ay madre, es porque aquí viene la moción de censura. Y en Navarra viene un tema importante que es el hecho de qué pasará con la alcaldía de Pamplona, que precisamente Santos Cerdán no le va a quedar otra que quizás dársela a Bildu, porque es una de las exigencias que ha hecho Bildu Es que de así que es como era lo están pactar viendo con Pedro aquí. Sánchez, Así pero como están viendo en Pamplona esto, el que se han llevado al Masáenz allí lo están viendo como, mira, no te voy a dar la alcaldía, no te voy a hacer pasar el trago, darle el paso a Bildu, pongo de ministra y así tranquila y no te preocupes. O sea, no te salpica, por decirlo así. Pero no lo sé. Francamente, el mm, otro tema es ese, es que para lo que está ahora mismo de ministro, pues está cualificada. Pero vamos, ya me dirán. mm. Y Santi, hablando un poco de los ministros económicos, eh, ¿tú crees que sea compatible el hecho de esa bicefalia? Porque está muy claro que mientras que aunque Nadia Calviño esté, si se habla de posible sustituto de Nadia Calviño a José Luis Escrivá, que dentro de lo que es el gobierno es de los pocos, vamos a decir, con cierto prestigio profesional, etcétera, etcétera. Ahí no se pueden empezar a producir conflictos, especialmente a la hora de redactar los presupuestos, porque ya no sale la ministra de Trabajo y líder de Sumar con el hecho de que va a subir de manera inmediata el salario mínimo interprofesional y por otra parte los empresarios limitan de alguna manera esa subida del salario mínimo interprofesional hasta casi el año 2025, ¿no? Mm. Hombre, José Luis Escrivá, desde luego, como ya apuntabas tú, Eugenio y Miguel, pues será, salvo sorpresa mayúscula, ministro de Asuntos Económicos en dos fases. Le han dado la parte de transformación digital y la siguiente, si previsiblemente se va el día 10 de diciembre Nadia Calviño, pues asumirá la cartera completo. Pero no tendrá el perfil político y de capacidad de decisión que ha tenido Nadia Calviño. Por eso ha elevado a vicepresidenta a la ministra de Hacienda, es decir, para María Jesús hacer Montero. ese contrapeso y va a ser realmente quien tenga el mando económico. Yo no creo que Escrivá tenga ese peso que ha tenido Nadia Calviño, ni muchísimo menos. Y como muy bien apuntaba Miguel, es que tenemos un Consejo de Ministros, decían en los medios de comunicación que no eran técnicos, evidentemente no son técnicos, pero que tenían un alto perfil político. Yo discrepo también. O sea, Y yo creo eso. que son de un perfil y una capacidad política bastante, bastante limitada. O sea,
Al final, los Ujú. perfiles son contados. Los ministros de Sumar, lo siento por emitir este juicio, pero me parecen muy limitados en cuanto a experiencia y capacidad y gestión demostrada, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pasamos, como ocurre muchas veces, después de la pancarta al ministerio, y en la parte del PSOE, Sánchez se ha rodeado de fieles y yo creo que con perfiles, pues para armar bronca cuando haya que armarla, como es el caso de Óscar Puente. Cuando tenga un incendio, pues Óscar Puente pegará dos voces y distraerá y generará una distracción para cambiar el foco de la problemática política. Pero como capacidad de gestión, y va a ser un gobierno que tampoco va a legislar mucho, ¿eh? Esta legislatura no va a ser de muchas leyes. Se va a gobernar todavía más con reales decretos Con decretos. y veremos votaciones que se caen. Veremos votaciones que el gobierno pierde a lo largo de la legislatura. Y como retos, pues tú lo mencionabas, Eugenio, y las condiciones de Sumar para sustentar este gobierno son muy complejas, son muy complicadas. Lo que quiere hacer con el despido, encareciéndolo, lo que quiere hacer con la reducción de la jornada laboral, el intervencionismo, sobre todo en el sector empresarial a través de la SEPI. Es decir, es muy complejo, muy complicado y vamos a tener una legislatura muy tensa. Y desde luego, uno de los grandes problemas que tiene el país, que es la productividad, ni mucho menos se soluciona con las recetas de Sumar. Mm. Miguel, por otro lado, hablando de la ministra de Seguridad Social, se da también una circunstancia que puede ser importante y una de las causas también de que haya nombrado a la Navarra como ministra de Seguridad Social, y es el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco quiere manejar de alguna manera la caja de la Seguridad Social en el País Vasco, con lo cual vamos a decir que para evitarse problemas le ha puesto a ella de ministra, ¿no? De esa manera se rompería la caja única de la Seguridad Social, pero el PNV podría quedar contento porque prácticamente lo único importante que le ha cedido Sánchez al PNV por su apoyo, porque por lo demás no hay ningún otro tipo de cuestiones. Incluso queda un poco extraño el hecho de que el Partido Socialista de Euskadi no tenga un solo representante en el gobierno, porque a Marlaska no le vamos a considerar miembro del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? O sea, la cuota vasca no existe en el PSE. O sea, el No, PSE no tiene cuota ministerial. no, yo no diría que no le ha dado nada. Lo que pasa es que efectivamente el cambio de gestión, porque tampoco es que se rompa la caja única, sería un poquito complicado para el País Vasco financiar las pensiones si la hace, pero sí, digamos que le cambia la etiqueta y se lleva lo que quiere el PNV. No, sí que les ha prometido algo. Les ha prometido 8 transferencias de competencias de Navarra, sin especificar cuáles. Entonces ahí sí que se va a divertir el PNV. Quiero decir, va a hacer toda la publicidad que quiera con las Ujú. competencias y con el autogobierno. Si el mal les puede mantener atados en corto, pues no lo sé, porque hasta el momento es verdad que ha sido miembro de un gobierno foral en el que había nacionalistas y que les ha metido bastante en cintura. O sea que, pues no digo yo que no tengas ahí algo de alguna buena razón, efectivamente. Mm. Y luego está el ministro de Administración Territorial, Santi. Ha cogido vamos a decir, al presidente canario que fue derrotado en las urnas y le han nombrado ministro, pero se va a encontrar con el problema de Cataluña, el pago de todas esas transferencias que ha prometido a Cataluña, incluido el tren y otro tipo de cosas, pero que va a tener un coste de 88.000 millones de euros ese dinero que va a dar o sea, que va a dar a Cataluña, más la quita de deuda que va a suponer con el resto de comunidades autónomas. De nuevo se nota que puede haber ahí una discriminación y desde luego el coste de esa ayuda a Cataluña, de ese beneficio para Cataluña, 88.000 millones, es casi Bueno, un punto del Producto Interior Bruto, eso va a ser impresionante, ¿no? vamos por partes. Primero con el ministro y después con la condonación de la deuda y el reparto con el resto de autonomías. El Ministerio de Política Territorial, del que ya fue titular la antigua portavoz Isabel Rodríguez, tampoco es un ministerio que tenga una capacidad y una operativa y unas herramientas de hacer política muy amplias. Es más, yo creo que
Aquí lo que hay es una maniobra también con trasfondo político. Me resulta curioso que un partido como Coalición Canaria ahora se encuentre con que el que ha sido el presidente de la comunidad se lo vean ahora de ministro y no sé yo cómo les habrá sentado, pero bueno, allá cada uno con lo que hace con sus votos y con sus decisiones. Sorprendente. Pero vamos, tampoco va a tener una capacidad política importante. Lo que sí que tiene trascendencia es lo que tú comentabas, Eugenio, y que tiene que ver con el acuerdo con Esquerra Republicana por el cual se produce la condonación parcial de ese 20% de la deuda de la Generalitat a través del FLA que tenía con el Estado. La cifra que tú das de los 88.000 millones es Perdona, la que Santi, si te parece, vamos a recordar que Esquerra Republicana ha exigido el 20% total de la deuda catalana, que son 15.000 millones de pesetas, perdón, de euros, Exactamente. como inicio, vamos a decir, de cualquier tipo de negociación para poder investir a Pedro Sánchez. Correcto. Pero esos 15.000 millones de euros que ha dado a Cataluña, de un total de 100.000 millones que va a jugar con Cataluña desde el punto de vista de inversiones, infraestructuras y otro tipo de cosas, eso va a suponer que otras regiones españolas, sin saber todavía qué criterio va a utilizar el gobierno, se les vaya a hacer una quita también. Y estamos hablando de regiones como Valencia con 46.000 millones, Andalucía con 25.000, pero resulta que en Madrid no tienen ninguna deuda con el Estado, con lo cual ya se produce una discriminación, pero el coste total de esa quita para las 17 autonomías va a suponer solo un gasto de 88.000 millones de euros. Más o El menos. Vamos a ver. 0,8 del Producto Interior Bruto. Eso va a ser terrorífico teniendo en cuenta que el gobierno va a tener que empezar a ajustar gasto y ajustar historias porque Bruselas ya le está riñendo, ¿no? Vamos a ver. Los 88.000 millones, ¿vale? Sería el coste si el criterio que se ha utilizado con Cataluña, esos 15.000 millones, que en el fondo lo que es un gasto ajustado por habitante de 1.980 euros, para ser equitativo realmente, tendríamos que medirlo en deuda por habitante, ¿vale? Ajustada. Entonces, eso, llevado al resto de autonomías, haría un montante global compensando a Cataluña, pero también a las demás de régimen común, de 88.000 millones, que es la cifra que tú dices, Eugenio, de los cuales 16.000 serían para el equivalente para Andalucía, 12.900 para Madrid, la Comunidad Valenciana cerca de 10.000, ¿vale? Pero eso implicaría el realizar transferencias a las comunidades de régimen común, ¿vale? Porque no todas tienen la deuda con el FLA, con el Estado, y habría que compensarlas de otra manera. Pero esos 88.000 millones, si se fuera justo, si se fuera equitativo con el resto de comunidades autónomas, sería la cifra medida en deuda por habitante. Es decir, para que todo el resto del conjunto de ciudadanos del Estado tuvieran la misma compensación que van a tener los ciudadanos de Cataluña. Y esto es una irresponsabilidad. Santi, sí, Cataluña va a tener por habitante 2.000 euros por Euros. persona. Y Sí. hay que tener en cuenta que son 7 millones de habitantes. El resto de las comunidades autónomas se queda sin nada, porque lo que está claro es que 2.000 euros por habitante en el resto de las comunidades autónomas no se va a invertir. No, pero es la única manera de hacerlo de manera medianamente equitativa. Si es que de verdad que yo no comparto esta medida, voy a partir de ahí, que todo lo que sea condonar deuda, la deuda hay que pagarla y tiene el hacer condonaciones de deuda tiene implicaciones y incentivos tremendamente perversos en el presente y sobre todo en el futuro. Y yo creo que esto ya lo hemos comentado en el programa en alguna ocasión y las implicaciones que puede tener a futuro es terriblemente complejo. Pero si de verdad se quisiera hacer, es decir, no es cuestión solamente de condonar el 20% a Cataluña, es que tendría que medirse en deuda por habitante ajustada y eso implicaría pues que tuviera que tenerse en cuenta pues eso, el peso de la deuda repartido por habitante para que realmente fuera equitativo para el conjunto del Estado. Y esa medida siguen 88.000 millones de euros, que como tú muy bien comentabas, Eugenio, pues en un contexto en el que precisamente lo que tenemos que es pues que ser rigurosos, que ser eficientes con el gasto público y no justo todo lo contrario, pues no parece lo más justo ni tampoco lo más equitativo. Lo que sí que es cierto es que va a haber un reparto de inversión pública que va a beneficiar a Cataluña y que si se condona el 20% de la deuda como barra, o sea, como regla para todos,
quien sale beneficiada son las comunidades más endeudadas. La primera, Cataluña. O se utiliza otro tipo de Y eso criterio, se que ha es lo que ha portado mal. apuntado FEDEA, o si no, es complicadísimo. Esto, Miguel, ¿tú qué opinas de esto desde, o sea, tú resides en una comunidad que tiene un régimen económico y fiscal propio y tal, pero que se va a ver enormemente perjudicada con este reparto? ¿Cómo Enormemente ves tampoco. eso, lo del coste de los 88.000 millones? Que por otra parte eso va a dar lugar también a que infraestructuras necesarias, digamos, ayudas para el Canal de Navarra, por ejemplo, hablaba en otras comunidades autónomas o otro tipo de infraestructuras, teniendo en cuenta de que estamos en una grave situación de sequía, por ejemplo, en Andalucía y demás. ¿Hasta Yo qué punto puede perjudicar eso? creo que estamos, no sé si mezclando dos cosas o me estoy equivocando yo. Una quita en este caso es simplemente es que la deuda de la comunidad pasa a ser asumida por el Estado. No significa automáticamente que se traduzca en inversiones de ningún tipo, lo cual significa que a corto plazo, en lo que es el presupuesto no financiero, no lo toca. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta el pago de intereses central y por lo tanto el que se reparte entre todos. Significa que aumenta, pues si se quiere, disminuye el presupuesto disponible de todos, incluso los que no tenían deuda. O sea, a Madrid también le toca más pago. Incluso le toca a Navarra, que como sabes, tanto Navarra como País Vasco tienen un régimen de hacienda foral, que significa que ni pueden pedir prestado al Estado, ni están metidos en algunos de los fondos de compensación. Es decir, es un poquito hacer la guerra un poco por libre en lo bueno y en lo malo. ¿Qué significa en este caso? Todo lo malo, porque no le quitan nada de su deuda y sin embargo sí que le va a tocar pagar la parte proporcional de los intereses. ¿Va a ser grave? A corto plazo no, el problema es que se acumula. O sea, eso es una cantidad enorme de deuda a asumir en un momento en que los tipos de interés están altos y van a seguir altos un rato largo. Entonces, es muy mala idea, pero yo creo que el tema probablemente más doloroso no va a ser ese, es el que estabais hablando antes. Cuando se ponga encima de la mesa el melón de la financiación autonómica, que se ha estado intentando esquivar por parte del PP y sus comunidades durante toda la campaña, pero que lo van a poner encima de la mesa. Si es más equitativo esto, si es más equitativo el Sí, otro, cómo partimos, si lo hacemos por cabeza, lo hacemos por PIB, lo hacemos por qué, van a conseguir dividir y para eso es este equipo, para pelear, para discutir, para ser más exactos, no para legislar y hacer un cambio estructural, una reforma, algo que afecte o mejore la productividad española, no, están para pasar como sea lo que se han comprometido a pasar y mientras tanto pues defenderse y meter toda la cizaña que puedan con la oposición. Eso es un poquito lo que creo que quieren. el País Vasco ya está empezando a levantar la voz sobre las ayudas a Cataluña. Y Cataluña de alguna manera va a ser quien controle el tema porque es socio de Sánchez. Entonces, ¿qué va a pasar con la financiación autonómica? Por ejemplo, Andalucía salió perjudicada en la financiación autonómica que negoció Zapatero y ahora de nuevo puede salir perjudicada Castilla-La Mancha, Valencia y demás. ¿Qué es lo que puede pasar al respecto? ¿O simplemente que no se aborde en los 2 próximos años? Es un melón complicado y además con un momento en el que los ingresos pues, van a empezar a debilitarse si no es que se caen en tasas interanuales comparando con el 2023 y cuando tienes ingresos que son muy coyunturales y no un incremento de bases imponibles pues sana, es difícil repartir este melón, es muy complicado, por eso no se ha hecho, porque es muy complicado. Lo primero que tiene que hacer el gobierno, en vez de, como muy bien apuntaba Miguel, que al final va a ser un instrumento para dividir, sobre todo las comunidades del Partido Popular, no deben de entrar en el juego del gobierno, es decir, pues que el gobierno presente su propuesta y cuando la tenga, pues que la lleve. Y al final, ¿qué se le pide al sistema de financiación autonómica? Pues que cumpla con el principio de suficiencia, que aporte los recursos suficientes para los servicios públicos de las comunidades autónomas y que todos los ciudadanos pues tengamos unos servicios que sean equivalentes, ¿no? Independientemente de donde estemos residiendo. Habrá que respetar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que algo que a lo que también se está enfrentando este gobierno, pero lo que sí que es cierto es que tenemos un sistema caduco que desde hace más de 10 años y con comunidades que están claramente infrafinanciadas. Sumar quería aplicar una especie de fondo provisional para intentar suplir esa infrafinanciación que tienen algunas comunidades autónomas.
Algún organismo independiente también ha apuntado que ese fondo pues, debería tener una dotación aproximadamente de 2.000 millones de euros para poder hacer este tipo de compensación. Veremos en qué queda, pero sí que es cierto que es, como muy bien apuntabais, pues uno de los melones a abrir en esta legislatura, si es que de verdad se atreve, porque es que con la debilidad y con la dependencia que tiene de diferentes partes, todas tan heterogéneas y con intereses contrapuestos, es muy difícil el poder armar un consenso tan importante como el que hay que armar para cambiar un sistema de financiación autonómico y además con las comunidades del PP pues siendo mayoría en los gobiernos. Sí, Entonces con la particularidad de que Sánchez tiene que contar con 24 partidos que decidan sobre cuál tiene que ser el criterio del gobierno. Pero de todas maneras, como ya estamos casi en el final del programa, no quiero dejar de tocar un tema que tiene su importancia, muy particularmente porque es una nación hermana, es una nación querida, y me estoy refiriendo al hecho de que Javier Milei haya ganado las elecciones en Argentina, un país que viene sufriendo el peronismo, que está prácticamente en quiebra, por no decir que casi en quiebra técnica. Hay que recordar que el jueves de la semana pasada Argentina tenía un menos 18.000 millones de dólares de deuda y está en una situación que prácticamente el país se puede colapsar. ¿Cómo veis vosotros el hecho de que Milei acceda a la presidencia del gobierno en Argentina? Porque va a tener trabajo. Por un lado, tiene que desmontar el peronismo y, en segundo lugar, dar esperanzas, por lo menos en el primer año de gobierno, para que Argentina intente por lo menos poner las bases para levantar la cabeza, ¿no, Miguel Cornejo? Yo creo que es una buena noticia con sus riesgos. Milei ha creado una coalición bastante amplia y es verdad que habla con mucha dureza, pero no todo lo que dice son tan barbaridades como le quieren pintar. Por otra parte, la economía productiva argentina no está tan mal. El problema que tienen allí es una gestión malísima, unos niveles de transferencias absurdos Corrupción. y una situación financiera, pues eso, difícil de sostener y desde luego de mantener hacia adelante sería imposible. Entonces, cosas como la dolarización de la economía, pues es poco difícil que lo pueda hacer una economía tan grande como la Argentina, pero estabilizar la moneda ya sería bastante. Es lo que decíamos, desde el punto de vista productivo, Argentina no está tan mal. El problema es la mala gestión política y la cantidad de transferencia Nuestra, que ¿no? hace a sectores improductivos. Perdón, no te ha ido bien. Digo que uno de los problemas es en la deuda que arrastra y la situación de colapso económico que tiene. Y Milei, entre otras cosas, quiere dolarizar la moneda y, vamos, La fobia a la inflación darle que la vuelta al calcetín, ¿no, Santi? sí, vamos a ver, lo ha apuntado muy bien Miguel. Al final, uno de los grandes problemas que tiene varios importantes, además, Argentina, heredados de tantos y tantos años pues de un sistema de partitocracia muy complicado y que está enquistado en una administración elefantiásica. Pero lo que sí que es cierto es que lo primero es estabilizar o conseguir la estabilidad monetaria y a partir de ahí intentar controlar la inflación que está disparada al 140% en Argentina y reducir pues la cantidad de pobreza o de la trampa de pobreza subvencionada que existe en Argentina con un sistema también perverso de subsidios que atrapa a muchos ciudadanos. Había problemas para garantizar para algo que para mí es esencial, que es el derecho a la propiedad. Ya ha hecho bandera Milei como liberal. Milei es un hombre formado, es un hombre muy formado. No es un populista al uso como puedan encontrarse en otros Eh, países. No tiene nada que ver. Milei es un hombre formado de convicciones profundas que cree en la liberalización de los mercados de bienes y de servicios, apuesta por el libre comercio y va a hacer una reducción drástica del gasto público que es importante para esto que tú decías, Eugenio, controlar y reducir el déficit público y conseguir ese equilibrio presupuestario que para Argentina es tan importante. Y en las declaraciones que está haciendo Milei en los 2 o 3 últimos días, a lo largo de esta semana, pues va en esa línea, es decir, estabilidad monetaria, estabilidad o reducción del déficit, equilibrio presupuestario, liberalización de mercados,
eficiencia en el gasto público, es decir, algo que a los que somos liberales, pues nos suena y nos suena bien. Y hay que tener en cuenta también el lugar geopolítico en el que está, es decir, es el continente hispanoamericano con las izquierdas revolucionarias que ha habido en el continente, o sea, que se recupera Argentina como baluarte de una de las democracias liberales, a mí me parece una noticia fantástica, fantástica para el continente. Eh, Esto, Miguel, de alguna manera, pues como bien decía Santiago, las cosas que está diciendo Milei, algunas no suenan mal, otras cosas que las puede hacer. ¿Tú crees que será fácil que pueda desmontar la estructura del Estado o le puede pasar lo que al anterior presidente argentino antes de que el kirchnerismo volviera a ganar las elecciones? Pues un poco de las dos cosas, creo que es un poco más de todo. Sus antecesores en el sentido y en el buen sentido. Pero desmontar una administración como la que tiene Argentina, pasa lo mismo en todos los países en los que se ha desmandado el Estado, no es fácil porque son funcionarios. Ese gasto corriente, aparte de transferencias a la gente y normalmente a los más vulnerables, con lo cual en cuanto la retiras empiezas a patear el avispero, el otro avispero es los funcionarios. La inmensa mayor parte del gasto público son sueldos de personas. A ver cómo rehaces una administración. Es que no es una cosa que se puede hacer ni en un año ni en cinco. Tienes que tomar medidas muy, muy curiosas o muy, muy drásticas. Puedes hacer como los portugueses hace unos años, que fueron los únicos que yo conozco que realmente han rebajado una administración pública. Pero es que es muy, muy difícil y es muy conflictivo. Y Argentina, como todos los países de ese entorno, el conflicto lo saben hacer en la calle y es realmente complicado. Ya digo, necesitas una mayoría, sobre todo una seguridad en ti mismo y una coalición seria para hacer las transformaciones que necesita Argentina. Eso no va a ser ni fácil ni pacífico. Él también ha dicho que el proyecto o la necesidad de transformación que requiere Argentina no es de 4 años. O sea, él siempre ha hablado de un horizonte de hasta O sea, 20 años vista, es decir, él da que él sabe treinta y que es cinco un... años para volver a ser Exactamente, potencia es decir, mundial, con lo cual es eso. Y luego hay otro factor que mucha gente no se da cuenta y es la dependencia que tiene Argentina, por ejemplo, de países extranjeros, digamos China. La situación de colapso que está viviendo ahora mismo Argentina va a girar, Eugenio. tiene algo que ver con China, ¿no? Va a girar porque o sea, son las grandes multinacionales han respondido al movimiento de Milei, es decir, Tesla, Amazon, es decir, grandes compañías están anunciando que, oye, si de verdad Argentina va por la línea que dice Milei, oye, que vamos allí, que desembarcamos, que llegamos con inversiones, es decir, la respuesta y compañías, o sea, ya no son las propias argentinas, o sea, insisto, compañías La prueba de globales lo que tú con dices, capacidad Santiago, de es que Repsol inversión. y PF, por ejemplo, en Argentina gana un 30% en bolsa ¿Me oyes? Sí, Sí, ahora sí. sí, pero se está bloqueando a ratos. Está un poco rara la red. Ujú. Ujú. Pues, ¿me oyes, Santiago? Decía que Repsol y PF, por ejemplo, han ganado un 30% en una sesión y que la bolsa argentina parece que en estos últimos días pues está subiendo y que eso puede dar esperanzas para la apertura de los mercados financieros argentinos de cara, vamos a decir, a Europa, a Asia e incluso a Norteamérica, ¿no? Bueno, es normal que la respuesta de los mercados financieros sea positiva. De todas formas, bueno, tiene mucha parte de corto plazo y ya veremos. Me preocupa más el largo plazo que un rebote inmediato en bolsa. Me preocupa sentar las bases. Y eso que comentábamos de que haya empresas que de verdad apuesten por... Eso sí que se queda. Y eso sí que transforma el tejido productivo. Que lleguen inversiones de verdad, inversiones potentes. Tesla, es que lo que se estaba hablando era pues de montar factorías, es decir, no una inversión cualquiera. Y eso creo que es el principal acicate y lo que debe de inspirar al gobierno y de verdad esperanzar a los argentinos en el futuro. Es decir, que tienen que asumir que van a tener 6, 7, 8 meses todavía muy complicados, es que los van a tener. Pero si hacen lo que tienen que hacer, se están garantizando mejorar muchísimo para las próximas décadas. Miguel, ya sé que vas a decir que soy un puñetero, pero
Pedro Sánchez apostaba por que más ganara las elecciones, pero en el fondo Pedro Sánchez y su política económica y otro tipo de formas de actuar no es en sí mismo el peronismo que ha salido derrotado en Argentina Hombre, El y que peronismo, vamos a decir que lleva ya 5 años implantado en España. el peronismo, No me riñes por hay hacerte de esta todo. pregunta, ¿eh? Hay peronismo de todos los sabores, digamos así. Es un populismo con incompetencia económica y sobre todo con un nivel de clientelismo enorme. Y luego, todos los sabores del espectro. ¿Eso es lo que hace Sánchez? Evidentemente. Está mucho más avanzado y sobre todo arraigado en Argentina. También, evidentemente. Es decir, aquí todavía nos escandalizamos cuando vemos cosas que allí ya son completamente normales. Y la degeneración en la gestión económica que ha alcanzado Argentina también lo mismo. O sea, hace ver como normales cosas que aquí, pues hombre, algunas se hacen, pero pocas. Entre otras cosas porque aquí tenemos una supervisión, tanto de los mercados como la Unión Europea, bastante más fuerte que ellos. Pero que es el mismo tipo de política, claramente sí. Eso es por lo que le apoya. Es una especie de populismo de izquierda que es su guerra, es su equipo, mejor dicho. ¿Tú qué opinas, Santiago? Estoy muy en la línea de Miguel. Es decir, es que Sánchez ha comprado el argumentario de Podemos, el que tenía Podemos hace unos años. Es decir, es que se ha alejado de lo que era el perfil de un partido socialdemócrata al uso de europeo. Si se ha convertido en un partido pues mucho más populista y es que sus medidas así lo demuestran, es que se mueve por el cortoplacismo, por el populismo y por la improvisación de lo inmediato que le produzca rédito electoral y que cumpla con sus intereses personales. Es decir, es que esa visión de Estado que ha tenido históricamente el Partido Socialista es que eso ya no existe en el PSOE de Sánchez. Pues, amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido un poco nuestra opinión y nuestra visión, tanto del nuevo gobierno español en su parte económica, como de lo que ha sucedido en Argentina. Decir que los tres que estamos aquí, pues nos consideramos liberales y hay cosas que dice el actual presidente, que ya sé que está calificado de histriónico, de medio, de una persona poco estable y todo ese tipo de temas, pero los hechos se demuestran andando, formación tiene, parece que sabe lo que dice. Habrá que darle, vamos a decir, 6 meses de cortesía para ver cómo empieza a arrancar, porque madre mía lo que le toca. Así que, amigos y amigas de Café de Economía, hasta la semana que viene y a disfrutar del domingo.